el marco de los 400 años, de la conmemoración de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, la Biblioteca Luis Ángel Arango, con el apoyo de la Embajada de España, ha traído una exposición que se llama 16 personajes que maravillan y Miguel de Cervantes, que ustedes pueden ver en la sala de exposiciones de la biblioteca que está en el segundo piso. Dentro de esa exposición hemos pensado una serie de actividades anexas a ella para ampliar el conocimiento que tenemos sobre Cervantes desde diferentes enfoques. Una de estas actividades es la que vamos a realizar el día de hoy con nuestro invitado Hernando Cabarcas, a quien le agradecemos la aceptación de participar en este espacio. Hernando Cabarcas, acabamos de tener un diálogo donde le preguntaba sobre diversos aspectos de la conferencia para hacer esta presentación. Y le pregunté que cómo quería que lo presentara y me dijo que esencialmente era un lector, y luego agregó otro término, y era que más exactamente era un piruetante, ¿sí? Pirueteante, muchísimas gracias. Saca el término o toma el término de un poema de León de Grave y esencialmente es eso lo que vamos a ver hoy, es un juego, un movimiento entre León de Grave y Miguel de Cervantes, en el primer caso por sus 400 años de la muerte y en el segundo por los 40 años de la muerte de León de Grave. En ambos casos lo que vamos a ver es en este movimiento que nos plantea Hernando Cabarcas, la relación entre su biblioteca, sus libros y sus obras. Le agradecemos a Hernando, tiene una propuesta de conferencia totalmente diferente, trajo sus joyas para presentarnos para hacer su presentación y bueno, sin más palabras, muchísimas gracias Hernando y te dejamos el micrófono. Buenas tardes, quiero agradecer especialmente a cada uno de ustedes el que esté aquí, en este lugar tan mágico, tan verdaderamente encantado para tantas generaciones, ¿no? Estaba yo evocando mis días de infancia aquí en esta biblioteca donde yo la montaba de investigador cuando era niño, traía una lámpara y el señor Saidiza, que era el jefe de las salas, le daba a uno un coscorrón con la moneda de cobre por la que le cambiaban a uno el documento de identidad. Y eso porque realmente pues lo desesperábamos al pobre señor Saidiza, que sin embargo él apoyaba mucho la condición de uno como lector. A mí alguna vez, sin dejar de darme el coscorrón, me dijo que yo qué hacía con esa lámpara. Y entonces me dijo, sígame, yo lo seguí y desde entonces me situó al lado de su oficina y donde posteriormente, muchos años después, eran los cubículos de los investigadores. Entonces eso para un niño que casi no alcanzaba a poner los pies en el suelo era una cosa fascinante. A mí también me gustaba hacerme solo en las salas en donde soy la hemeroteca, era la sala de lectura. Y para hacerme solo, pues yo extendía una edición del Quijote con láminas, entonces desplegaba los 3 metros de láminas y por eso era que traía lámpara también, porque me hacía en el lugar oscuro de la sala. Y bueno, ahora procuro, si de niño la montaba de investigador, ahora realmente mi gran aspiración es más bien vivir las bibliotecas como un niño, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar esta tarde. Por eso quiero comenzar con un conjuro, con la balada de León de Grave, que se llama Pirueteando carnavalescamente. Así es la balada, pirueteando carnavalescamente, así le he visto, antitético, símbolo, imprevisto. Pienso que eso va a ser este momento, ¿no? Un surtidor de símbolos imprevistos. Bueno, pues esto lo hemos llamado desde la Fundación Mox Inifadas de Gaspar, lo hemos llamado la 440, el magnetismo espaciotemporal, por aquello de que son los 400 años de la muerte de Cervantes, los 40 de Grave. Cuando yo le conté eso al director artístico de la fundación, a Óscar Cabrera, me dijo, eso da la 440, el arquetipo de afinación de los instrumentos musicales. Entonces, desde ese magnetismo es que nos vamos a mover este año.
Y bueno, vamos a entrar y a salir de dos bibliotecas encantadas, o vamos a salir y a entrar de dos lecturas y de dos escrituras verdaderamente prodigiosas. Pues se conservan muchísimas creaciones y recreaciones impresas de los discípulos colombianos de ese hidalgo manchego que soñó con que su cuerpo fuera la encarnación de lo leído, y también soñó con transformar su vida en una lectura y en una escritura permanentes. Todo eso quiso Don Quijote, y eso ha sido especialmente acogido por los lectores colombianos. El primer gran lector colombiano de Cervantes es Rodríguez Freile, además es el primer gran discípulo de Cervantes. Rodríguez Freile lo que hace es una versión novelada de los primeros 100 años de Bogotá. Esta es la primera edición del Carnero, y este es el primer gran borrador de 100 años de soledad, ¿no? que comienza como empieza el libro que influye a Cervantes y que acompaña siempre a Don Quijote. Ese libro pues es el Amadís de Gaula, que lo editamos en 1992 en el Caro y Cuervo. O sea, sin Amadís pues no hubiera Quijote, no hubiera Carnero, tampoco hubiera 100 años de soledad. Fíjense que el Amadís empieza muchos años después, exactamente como comienza 100 años de soledad, y eso marca, digamos, esa ascendencia y ese predominio del Quijote en nuestro medio, no solamente en términos culturales, sino en términos sociales también. En 1926, por ejemplo, miren lo que era ese Senado de ese país soñado. Se discutió en el Senado si era lícito invertir dineros públicos colombianos en la construcción de lo que es hoy la Plaza España en Madrid. Eso fue un debate bastante fuerte en el Senado. El ponente fue José María Yepes, y la conclusión, por mayoría, no por unanimidad, es que efectivamente el ascendiente de Cervantes y del Quijote era lo suficientemente fuerte, lo enteramente profundo, como para invertir dineros públicos en la construcción de la Plaza España. Todos esos son testimonios de esa presencia de Cervantes en Colombia, pero hay una cosa máxima, ¿no? Este libro tiene 100 años. En estos días se está cumpliendo 100 años. Se publicó en 1916, es una de las joyas de la tipografía y de la bibliografía colombiana. Realmente le palpita a uno el corazón de una forma distinta cuando lee en la base de este libro Escuelas Públicas de Colombia, ¿no? Esto lo compra José Vicente Concha para repartirlo en las escuelas públicas de Colombia gratuitamente. Es un libro de lujo, tiene cantos dorados, está hermosamente ilustrado, y bueno, ahora tenemos la ilusión de que lo publique la Universidad Nacional de Colombia. Probablemente la Fundación Moxinifás de Gaspar y la Universidad Nacional de Colombia van a hacer un tiraje, porque este libro se publica en el tercer centenario de la muerte de Cervantes.
Y si estamos en el cuarto, pues vale la pena seguir con esa tradición simbólica. Esto es lo máximo, ahorita al final lo voy a rifar, ¿no? Como para que no pierdan el viaje, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa más que me parece interesante mostrar. Fíjense que cuando se incendiaba Bogotá, Eduardo Caballero Calderón presentaba en Madrid este libro Cervantes en Colombia. Está fechado en 1948 y fue hacia el 9 de abril que Eduardo Caballero Calderón presentó este libro en Madrid mientras Bogotá se incendiaba. Cuentan que Eduardo Caballero Calderón entregó este libro citando al Dante, diciendo que él entregaba con amor en un libro encuadernado lo que en el resto del universo y sobre todo en Bogotá en ese momento se estaba desencuadernando, ¿no? Con amor entrego en un libro encuadernado lo que en el resto del universo se desencuaderna, es lo que dice ese verso del Dante. Entonces, bueno, son muchísimos los testimonios de cómo han cabalgado Cervantes y Don Quijote en Colombia. Por eso nosotros pues hemos asumido la aventura de aproximarnos a las bibliotecas, a las lecturas y escrituras de Cervantes y de León de Greiff mediante ese magnetismo espacio-temporal. Hay algo que se desprende de todos estos testimonios que hemos traído y es la manera como esa desatada poética de Cervantes pues pervive entre nosotros, y hay algo que es bastante interesante y es cómo todo esto ha perdurado, digamos, haciendo énfasis en la tradición fantástica y en la tradición especialmente imaginativa, de una manera, digamos, que exalta, o mejor se resalta nuestra riqueza simbólica de una manera extraordinaria. Este es un libro de 1608. Las cosas que yo he traído son páginas que vienen hablando por las calles de esta ciudad. O sea, no hay ningún testimonio de estos que no haya estado vinculado a la vida de nuestra sociedad. Este libro pues está rodando desde 1608 y es una de las primeras versiones del Quijote, y probablemente fue uno de los libros de cabecera de Rodríguez Freile para poder encontrar todo ese impulso, toda esa forma cervantista de contar los primeros 100 años de la vida de Bogotá. Por eso es que, digamos, eso se mantiene, y la muestra de esa presencia de Cervantes y del Quijote entre nosotros, pues la máxima es 100 años de soledad, o una de las máximas. Bueno, esto lo dejo así tapado porque me da pena, ¿no? Aunque no, lo muestro porque pienso que realmente si el patriarca, como le decía yo, lo escribió, sobre todo lo hizo para que yo lo compartiera, y por eso lo muestro, ¿no? Lo que él puso en esta dedicatoria es esto, ¿no? 100 años de felicidad para Hernando Cabarcas. Y bueno, en este momento es sin ninguna duda un instante bastante feliz, pero la felicidad es sobre todo porque tengo el privilegio de estar aquí entre ustedes, ¿no? Bueno, y con de Greiff, ¿qué pasa?
¿Cómo ubicamos a León de Greiff en todo este panorama? Aquí lo interesante es que las bibliotecas de León de Greiff y de Miguel de Cervantes pues coinciden de una manera prodigiosa. La coincidencia está sobre todo en que León de Greiff pues dice que él escribe una prosa sosa. Se los voy a leer porque esto es una página que revela a León de Greiff como lo que es el gran autor del siglo XXI. Esto lo escribe de Greiff al margen de Joyce, y lo escribe, digamos, a partir de sus lecturas mismas y a partir de su biblioteca y sobre todo de esa ascendencia que tiene él en Cervantes. Dice: yo escribo prosa sosa sin ninguna salsa, mal cocinero, si peor repostero literario, repostero, seor linotipista. No que lo acepte, que ya lo sabía, que adrede la facturo así, prosa sosa. Reacepto entonces, prosa sosa, rechazo, soserías en prosa, distingo. En prosa sosa puede escribirse sin sosería, y con sosería en toda clase de prosa. No arguye mejor perogrullo, ni el que descubrió la perogrullada. Se irá por partes. La llamada prosa sosa distínguese de la sápida en que aquella es más lenta, vagueante y perezosa, y es aquesta de caminar o andanear presuroso. Es prosa rápida, no es paradoja, no soy paradojo. Es una especie de prosa, como se dice de la música, pura, y de la poesía, pura, sin programa ni argumento ni propósito, o con despropósitos. Prosa no excipiente de nada, sino vehículo de sí misma, función de sí propia, es decir, prosa que se escribe en esa prosa, o que no se escribe, que no se escribirá en otra. Es el idioma único de lo que ella va o no va a expresar, no de lo que con ella como instrumento se pretendiese decir. Hay que tomarla o dejarla, aconsejaría dejarla, que no se gaste ni se use. Luego dice que esa prosa existe en el momento de su lectura, en el momento de su escritura, y más abajo dice: ¿saben qué? Sugiero no leerla. O sea, de Greiff, al igual que Cervantes, está haciendo de la lectura y de la escritura un acontecimiento, una aventura que se produce en un momento, y sobre todo en un momento que es para compartir. Esa es la prosa sosa. Y aquí comienza entonces esa fiesta del texto, esa fiesta del lenguaje, que es el escribir de una manera auténtica, de una manera tan real, que por eso es que Don Quijote dice: no me vengan a mí con el cuento que los libros que se publican con sello real son mentirosos. No me vengan a decir, luego va a decir Cervantes, que la literatura no sirve para nada. A mí me acaban de nombrar rector. Quien más me ha apurado para que escriba la segunda parte del Quijote, ¿saben quién es? El emperador de la China, porque él quiere tener como modelo para aprender el español el Quijote. No me vengan a decir que nosotros escribimos y hacemos libros mentirosos, libros que confunden, libros que no son el alimento del alma, libros que no son el sustento de la vida. Y entonces, quienes siguen ese hilo, miren que esta hoja de vida, esta es la hoja de vida de León de Greiff en la Contraloría, cuando tenía más o menos la misma edad que Don Quijote. O sea, casi que se puede pensar que esta hoja de vida de León de Greiff en la Contraloría puede ser lo que llamaríamos hoy el perfil de Don Quijote. Le preguntan
el nombre, los apellidos, el lugar de nacimiento, pero miren la perversión. Para acceder a un cargo o a un empleo público, le preguntan qué piensa del 9 de abril. Ese de Graeff también era alto, también de Graeff era un grafismo, también él mismo parecía una letra. Y miren lo que dice ese hidalgo: considero vituperables los hechos vergonzosos y de violencia originados en el asesinato de un jefe político de sumo prestigio popular entre las masas, que en esa forma absurda reaccionaron. Se salvó y le dieron el puesto en la Contraloría por esa tendenciosa respuesta. Y hay un elemento bastante raro en estos personajes y también en los libros de estos personajes, y es que fíjense que por aquí no está la Biblia, ni hay otro tipo de libros, sino los que tienen que ver con esa prosa de ficción, con esa versión novelesca de la vida. Si esa es la hoja de vida de ese lector del Quijote, pues es comprensible las conversaciones que tenía, ¿no?, para tener esa relación tan directa. Escogí este libro porque es un aniversario también de la muerte de María Mercedes Carranza. Este libro está doblemente dedicado, es un libro de León de Graeff, que era de la biblioteca de María Mercedes Carranza. Está asociado a una lectura que organiza Fernando Garavito cuando Eduardo Carranza era el director de la Biblioteca Nacional. Eduardo Carranza lleva su libro y de Graeff se lo dedica para mi querido amigo y colega Eduardo Carranza, y firma León de Graeff, el 22 de mayo de 1972, casi que es 25, ¿verdad? 25 de mayo. El libro se le olvida, María Mercedes lo coge y dice: si a papá se le olvidó, el libro es mío. Y escribe: entonces para Garavito y María Mercedes, León de Graeff. María Mercedes le contaba esto a Santiago García, y Santiago García firma: y yo también. Ya en un momento intenso de la noche, Patricia Ariza escribe este poema: por la poetisa enajenada que todas las mujeres tenemos acurrucada en el corazón, ¿no? Este libro, que también forma parte de la biblioteca del Quijote, tiene una divagación, tergiversación, introversión, y es un testimonio de las largas conversaciones que tuvo León de Graeff con Cervantes. Llévese esos vidrios vacíos, ya depósito para el realmacenaje, ya vehículos para el próximo trasiego. Y traiga una medida no tan breve ni desmesurada de ese pésimo ron, no de Jamaica ni de la Hispanola, a que se abreve la sed, a que se acalore el yermo yerto magín metido inmerso en hórridas heleras, de ellas psíquicas o metapsíquicas, de ellas solo ambientes, una medida no tan breve como imperceptible. Cuando bebía con el manco, las mesas de los mesones, aún de los más descaecidos, eran de honesto roble, sino de prócer encina, sí desmanteladas, sí nudistas las mesas, o cubiertas ellas mismas de alemaniscos o brocados. Y bueno, luego cuenta cómo el manco era buena persona, bebía yepes o de madrigal, añejos, en pulcras, cultas crateras, parlando, etc. Luego se desaparece el manco de esa escena, pero algo interesante alcanzan a conversar, y eso que alcanzan a conversar es que insisten en ese episodio en que los libros no representan, en que los libros
son una verdadera realidad y los libros pues hablan entre ellos, y de esos diálogos y de esas conversaciones entre los libros pues salen muchísimas otras páginas, y todas son páginas que hablan. De Graeff comprende la importancia de esa visión surgida en esa conversación con Cervantes, que cuando él publica su segundo mamotreto, que es el libro de los signos, casi que empecé por el final. Entonces cierren los ojos mientras paso la página, por favor. Porque, mire, este es para el final, todavía no lo pueden ver, pero es un testimonio de cómo los libros son verdaderos. Son verdaderos, y lo interesante es que están acá, ¿no? Aquí no, por eso, digamos, decidimos no pasar imágenes, sino traer los libros de verdad para hacerle eco a esa afirmación de Don Quijote. ¿Cómo que la literatura no es verdad? ¿Cómo que la poesía no es verdad? ¿Cómo que eso no tiene un lugar en la realidad? ¿Cómo que no podemos apoyar nuestra vida social en una canción? ¿Cómo que eso no es cierto? De eso es lo que hablan Cervantes y de Graeff en esa conversación que tienen en un mesón. Bueno, este es el segundo libro de León de Graeff, es el libro de signos. En el tiro de la edición se dice que esta edición, el segundo mamotreto, la constituyen 530 ejemplares, 10 en piel de cordero lechal, marcados L de G y numerados del 1 al 10. Hay 20 que son hechos en papel corpilombolo, marcados L de G y numerados del 11 al 30. 500 en papel Samarcanda, 12 de ellos numerados del 31 al 242, reservados para los suscriptores. Este es el ejemplar número 148 y está firmado por León de Graeff. O sea que este es uno de los ejemplares que está hecho en papel Samarcanda, nada menos. Samarcanda, saben ustedes, es el punto de reunión entre Oriente y Occidente, y fue por donde entró el papel hacia este lado del mundo. Entonces, miren la importancia de este libro de signos, ¿no? Hay 10 que están hechos en piel de cordero lechal, o sea, donde están escritos los libros sagrados, las tablas de la ley. Otro tiraje que está hecho en papel corpilombolo. Corpilombolo es ese lugar del círculo polar ártico en donde vivió un otro yo de León de Graeff, que es Gaspar de la Noche, vivió meditando durante 33 años. Y este libro, que tiene esas calidades, tiene este colofón. Se terminó la impresión del libro de signos, tergiversaciones, segundo mamotreto, en los talleres de la Papelería Nacional, Imprenta Editorial, Medellín. Todo esto se terminó por el maestro impresor Ramón Restrepo el día 7 de abril de 1930 años, para las ediciones Matías Aldecoa. Matías Aldecoa era un otro yo de León de Graeff, que era, como ven, un editor tan cuidadoso que encargaba papeles especiales. Además, ese personaje que encargaba papeles especiales, de nombre Matías Aldecoa, era dueño de libros, y miren que no era dueño de cualquier libro. Cervantes aspiró a perdurar no por el Quijote, sino por este libro, por los trabajos de Persiles y Segismunda, que cuando él se lo dedica al conde de Lemos, dice: yo prometo que este va a ser el mejor libro del mundo, y me estoy refiriendo a los libros de entretenimiento, ¿no?
y esta es una de las mejores ediciones del siglo XIX del libro que Cervantes consideraba como su libro más importante. Y fíjense que el dueño no es León de Greiff, el dueño no es el dueño no es Gaspar de la Noche, el dueño no es Beremundo el Lelo, el dueño es Matías Aldecoa, y lo firma hace 102 años. Hace 102 años Matías era dueño de un ejemplar de una de las mejores ediciones del siglo XIX, de los trabajos de Persiles y Segismunda. Pero ese editor que encargaba papeles, además tenía su propia papelería. Yo quería mostrar la marca de agua, pero ya estaba como pensando en que este era un episodio del primer Batman, donde hay adelantos tecnológicos mucho más interesantes que los de ahora. No sé, bueno, la mayoría de ustedes no verían esa primera versión del primer Batman en donde aparece desde Batman saca un Viper del baticinturón, lo que hoy sería un Viper o lo que fue un Viper, y con ese Viper activa el batirradar y desde el batirradar le llega una impresión. Eso todavía no pasa, ¿sí? O sea, uno puede conectar el teléfono a una impresora y se imprime, pero que desde el teléfono salga la impresión todavía no. Eso sí pasa en Batman. Yo creí que esta cámara iba a proyectar la marca de agua del papel inglés, que era de la papelería de Matías Aldecoa. Entonces, fíjense la autenticidad de este personaje. Es dueño de libros, no de cualquier libro, es dueño nada menos que de los trabajos de Persiles y Segismunda, de una de las primeras y de las mejores ediciones del siglo XIX, encarga papeles especiales, papeles de Samarcanda, papeles de Corpilombolo, papeles en piel de cordero lechal, y fuera de eso tiene su propia papelería que le prestaba a los otros poetas, a los otros yoes de León de Greiff. Esta esquela está firmada por León de Greiff y es una carta de un amor clandestino que está teniendo don León en ese momento. Y bueno, fíjense que he traído acá. ¿Saben qué es esto? Este es nada menos que uno de los ejemplares en piel de cordero lechal. ¿Se acuerdan que decía que había del 1 al 10 en piel de cordero lechal? Este es el número 4. Y obviamente es igualito al otro. ¿No les parece que este es el prólogo del Quijote? Esta es la ficcionalización del autor, recreada por León de Greiff de una manera maravillosa, pero antes de mostrarles el original en piel de cordero lechal, o sea, la versión sagrada del libro de signos, les voy a mostrar cómo es que, o sea, lo que estoy haciendo es mostrando cómo funciona la biblioteca de Don Quijote y cómo funciona la biblioteca de León de Greiff y qué es lo que se hace con esas bibliotecas que tienen esa particularidad que dije al comienzo. Aquí el predominio es la imaginación, aquí el predominio es el de la escritura en libertad. Y entonces por eso hay participación de muchos autores en estos libros. Y miren cómo no nos salimos de la biblioteca de Don Quijote, no nos salimos de lo que registró Cervantes, y es esa convivencia entre lo manuscrito, entre lo impreso y entre lo oral, y eso es lo que conecta de manera especial y de manera particularmente profunda a Don Quijote, a Cervantes y a León de Greiff con el siglo XXI. O sea, la forma predominante de creación de cultura es a través de la oralización, y todo esto es lo que digamos, de lo que está rodeada o de lo que están rodeadas
las calidades de todas estas letras que están en una biblioteca que evidentemente es la biblioteca de un loco, y la manera, digamos, de aludir, la forma como con la que caracterizaba León de Greiff la condición desigual de su biblioteca, era aludiendo a que su biblioteca y su obra eran multitetradimensiopiramidal. Este es el original o uno de los originales del poema Equívoco del juglar ebrio. Por ahí viene el juglar ebrio, por ahí viene diciendo versos, por ahí viene diciendo versos droláticos y heréticos, por ahí viene cantando su trémulo miserere, cantando su treno funéreo, cantando viene, silencio, silencio, cantando y riendo y llorando el trovero. Bueno, todo esto forma parte de esa autenticidad, de esa veracidad, de esa autonomía de los libros. Los libros no copian la realidad, ¿para qué? Es mejor que crear realidades a partir de los libros y crear mundos a partir de los libros. Y miren esas consecuencias de toda esta influencia. Este libro, cuando yo lo conseguí, primero lo abrí en esta página y como ven está vacía y casi que no lo cojo, ¿no? Porque dije, bueno, ese no está firmado, ese no está dedicado, pues ¿para qué? No tiene mayor interés. Pero luego volteé y vi esta página, este ejemplar que el poeta Yolovide usó para corregir de su puño y letra las erratas advertidas, pasa de mis manos y por mi voluntad a las del gran amigo Marceliano Posada. Lo firma Hernán Posada en 1957 en Medellín. Claro, yo lo vi y dije, este es un ejemplar de autor. Imagínense lo que significa para un editor tener un ejemplar de autor, ¿no? O sea, las correcciones que tiene este libro fueron hechas por el propio León de Greiff. Claro, ya en este momento había decidido que el libro lo tenía que tener para traerlo esta tarde. Y entonces luego, ya cuando estoy en el avión, volteo la página y vean lo que dice. Este que veis, número 4, libro de signos, Mamotreto II, y váyame al baratro, sino el postrer, es cosa propia del Asclepio Hernán Posada. Dan de ello fe gris de la utopía, llamado Leo una vegada, y el escribano por la copia LDG. Fíjense que de nuevo, ahí está todo aquí está de nuevo el prólogo del Quijote. Aquí León de Greiff es un copista que está sirviendo de testigo a todo este laberinto de que no se sabe bien en últimas quién es el autor del libro de signos, no se sabe si puede haber un original o no, no se sabe si hay un manuscrito de Cide Hamete Benengeli también. Todas estas cosas pues igual pudieron haber sido encontradas en el mercado de Toledo. Esto tiene un detalle interesante, que cuando nosotros encontramos hace 2 años el archivo de Greiff en el barrio Santa Fe, pues yo siempre en el momento de presentar la exposición decía, esa biblioteca es igualita a la de Don Quijote y ese archivo que encontramos, ese cuarto del búho que encontramos, está cifrado, está cifrado y bueno, más adelante cuando consigamos recursos, cuando encontremos apoyo oficial, cuando se den cuenta que hemos encontrado más o menos como otro galeón en medio de todo esto y se empieza a interesar el Estado en la protección de algo que nosotros hemos encontrado, que es nada menos que una parte verdaderamente importante de nuestro patrimonio simbólico. Bueno, todas esas cosas que forman parte también del sueño de
de esta biblioteca y de vivir atenido a los libros y a las páginas de los libros. Bueno, el año pasado que inaugurábamos el comienzo de la entrega de este patrimonio a la ciudad y al país, desde por la mañana llamaba un señor a Túnez diciendo que él tenía cosas que creía que eran de ese cuarto, de esa biblioteca que habíamos encontrado. Y bueno, finalmente el señor llega, poco antes de que se inaugurara la intervención artística que hicimos. El señor llega con un maletín y lo abre allá en Túnez. Yo estaba con Daniel Rocha, que forma parte de los moxinifadadores, del equipo de artistas e investigadores de moxinifadas de Gaspar. Yo alcancé a entrever este cuaderno y el ciudadano Carlos Forero vio mi emoción y me dice: no, si le sirve, lo regalo. Y le dije: no, pues don Carlos, sí, pero usted pase adelante ahora y me lo entrega. Y habíamos preparado muchas cosas para la inauguración, pero qué más inauguración, ¿no? Que don Carlos entregándonos un maletín en el que no sabíamos muy bien qué había. Yo le entregué el maletín a mi hermano esa noche para que lo protegiera. Y después en el archivo de Bogotá, que es de las pocas entidades que nos ha apoyado, y además el apoyo ha sido significativo, allí limpiaron y desinfectaron parte de la biblioteca encontrada. Y vean una cosa, León de Greiff en ese libro de los signos escribe esto: he forjado mi nueva arquitectura de vocablos, un día diré el secreto sibilinamente, porque nadie capte el sentido recóndito de su forma, clara, cerebral, pura. Lo vuelvo a leer. He forjado mi nueva arquitectura de vocablos, un día diré el secreto sibilinamente, porque nadie capte el sentido recóndito de su forma, clara, cerebral, pura. El original de esta hoja está en la Biblioteca Pública de Medellín, en la Piloto, y en el extremo de esta estrofa, León de Greiff escribe ars poética. Esa es la manera como León de Greiff declara la cifra en su obra, ¿no? Y cuando él desliza las predicciones de lo que va a pasar en el año 2000 y pico, antes de eso dice que él sabe cábala. Entonces cuando él dice en el año 2000 y pico va a aparecer un tarambana, se los presento, que en un desván o en un anticuario va a encontrar mi archivo. Cuando él dice eso, esas son las predicciones de un cabalista, de un matemático, de un músico y evidentemente de un poeta. Alrededor de eso, de Greiff también está leyendo a Cervantes. También Cervantes tuvo esos vínculos. Y bueno, este libro, este cuaderno, es nada menos que el libro de cifras de León de Greiff. O sea, este es el libro cabalístico. Me da miedo abrirlo, no sé qué pueda pasar, pero vamos a abrirlo, ¿no? Porque esa es la idea, que ustedes no salgan iguales de esta sala, que también queden afectados. Y bueno, aquí está, en este libro están las cifras y sobre todo están las claves para poder seguir manteniendo viva esta biblioteca y sobre todo esta idea de la cultura y esta idea de la vida, especialmente apoyada en la escritura en libertad y en la imaginación desbordada.
de muchas maneras hacía cuentas León de Greiff, de muchas formas él declaraba su cifra, ¿no? Este es un ejemplar del poema de Bogislao, en donde hay una serie de cuentas muy detalladas, digamos, pero esas cuentas tienen que ver con esos propósitos, digamos, de conectarse con el mundo de esta biblioteca que crea realidades tan vivas y tan bellas, ¿no? Hay muchísimas derivaciones de esa biblioteca, que indistintamente pues es la biblioteca de Don Quijote, la biblioteca de Miguel de Cervantes y la biblioteca de León de Greiff. De esa biblioteca, parte de la que es el cuarto que encontramos, pues salían muchísimas cosas. Fíjense que yo esto lo había organizado de una manera bastante puntual, había puesto, acá están los montones del 1 al 3, acá están los del 3 al 6 y debajo está el 7 y tal, pero el mago Frestón intervino aquí y espero que haya sido afortunada la intervención del mago Frestón para haberlo mostrado en un orden particular, en el orden que fue surgiendo. Quería mostrarles no esas revistas, sino otras, que son las que sacaba León de Greiff de su biblioteca y del que nosotros hemos llamado el cuarto del búho. Lo que quiero decir es que la activación de todos esos libros permite la creación de una cantidad de textos verdaderamente extraordinarios. O sea, lo que la biblioteca de Don Quijote, al igual que la biblioteca de Cervantes, tiene una gran particularidad, y es que se asumen como un todo, y asumiéndolas como un todo es que se puede desencadenar esa intensidad de la expresión de una manera verdaderamente ilimitada. Ese fue el gran invento de Cervantes, y obviamente León de Greiff se lo apropia de una manera verdaderamente extraordinaria. Entonces, de esa biblioteca no solamente saca el libro de los signos, todos sus poemarios, sino adicionalmente hay una presencia social verdaderamente significativa. De esa biblioteca sale la revista de las Indias, sale la revista del Maestro y sale hasta una revista para niños, que es la revista Rin Rin. O sea, León de Greiff dirigió indistintamente la revista El Maestro, la revista Rin Rin, la revista de las Indias, y simultáneamente estaba escribiendo el libro de los signos. ¿Y todo eso de dónde sale? Todo eso sale de leer y escribir como leía y escribía Cervantes, como leía y escribía Don Quijote. Y lo interesante de todo esto es que esa profecía de León de Greiff, de que en el año 2000 y pico, un tarambana iba a encontrar parte de su archivo, esa es la primera parte de la profecía. La segunda es que en el año 2000 y pico, un grupo o grupos de investigadores y de artistas iban a continuar lo que quería de Greiff, al igual que Cervantes, que tuviera continuidad, es decir, su forma de escribir y su manera de leer.
Y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde las Moxinifadas de Gaspar, y a eso es a lo que los estamos invitando. Nuestra travesía de este año va a comenzar el 26 de julio en el Teatro R101, y ahí lo que vamos a seguir haciendo es lo que estamos haciendo aquí, seguimos entrando y saliendo de estas lecturas, de estas escrituras, de estas bibliotecas que dejan tantas cosas y que adicionalmente son verdad, ¿no? Son enteramente reales, y hay algo igualmente importante, y es que son de cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es un poco el propósito de todo esto, ¿no? El poner en las manos de los ciudadanos colombianos de hoy, en medio de todos los desafíos que estamos viviendo, poner este dispositivo de lectura y escritura para que cada quien se exprese con sus propias palabras, para que cada quien participe en estos momentos, en esos procesos de construcción de las narrativas de la verdad, para que cada quien asista a la renovación de nuestra sociedad, no solamente con los referentes de miseria y de violencia, sino también apoyados en este patrimonio, apoyados en esta extraordinaria riqueza simbólica. Un testimonio de que los libros dicen verdad y cuentan verdades. Miren que hay en esta biblioteca, esto es como un retrato de algún personaje del Quijote. Es un retrato del poeta Berebere, que era otro yo de León de Greiff, que es Cirque el Oel. Si lo leen de derecha a izquierda, es Leo Legris, ¿no? Y eso es un retrato, mire, un poeta berebere. Ahí estaba, en el barrio Santa Fe. Bueno, no voy a mostrar más cosas para dejar las próximas en un rato de conversación entre todos, y ahí vamos deslizando algunas más. Y bueno, para que no pierdan el viaje, pues en nombre de la Fundación Moxinifadas de Gaspar voy a rifar el original de Rendón. No, mentiras, ¿qué tal? No, pero sí algo les trajimos. Esto sí no lo vamos a abrir, porque está conjurado. No sabemos qué haya. Hacemos sí una recomendación, y es que quien se lo gane, no, si lo vende bien, que le dé el 10% a la fundación. No, esto se lo manda a Don Quijote y se lo manda a León de Greiff, a un lector o lectora desocupada o desocupado. Lo que me dijeron los dos es que esto vale la pena que sea abierto cuando se tenga una verdadera necesidad, no antes. Quiero precisar que aquí estamos metidos hemos estado entrando y saliendo de una biblioteca y de unas formas de leer y de escribir. Hay algo que se desprende de estos mundos, y es lo que pudiéramos identificar como el terror sagrado, más que un miedo determinado por otros impulsos, digamos. Ese terror sagrado tiene el propósito de mantenerse, de moverse de una manera delicada para que sean posibles
todas estas comunicaciones y se puedan establecer todas estas correspondencias. Fíjense cómo aquí estamos en una dimensión muy auténtica, pero poco lógica. Y eso es bastante interesante tenerlo en cuenta en estos momentos en el que todo se está formalizando. Mencioné cómo de ese asumir los libros como una totalidad, que es lo que se inventa Cervantes, de ahí se desprende esa posibilidad de moverse en medio de todas esas revelaciones que se van produciendo cotidianamente, en donde realmente pues uno termina como siendo un parásito del esplendor, y entonces se le revela la vida como un permanente y como un sucesivo milagro. Pensando en todo a lo que está asociada esa cantidad de sentidos que salen de una biblioteca, desde ese moverse muy cuidadosamente y sobre todo de una manera muy auténtica, yo me puse a buscar boletines de la Radiodifusora Nacional de Colombia, y un día armé un montón, como de unos 100 boletines. Tuve que salir rápido de la librería y entonces mandé la mano al azar y cogí este. Y bueno, le dije al librero que me lo llevaba como ñapa y que cuando le pagara los otros, pues le pagaba este, y me lo llevé sin ni siquiera ver qué contenía, ¿no? Cuando llego a mi casa estoy leyendo la obra dispersa de León de Greiff, es un libro ancho, y entonces pongo en la página derecha, pongo este boletín, y en la izquierda estoy leyendo que León de Greiff se está comunicando con la mediación de William Blake con sus antepasados héroes suecos. Y yo en ese momento recordé que cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo por las mañanas en Londres me levantaba y me iba a caminar por entre las pinturas de William Blake, sin ningún propósito, solamente porque me gustaban. Y yo iba en forma recurrente a ver las pinturas de William Blake. Y leo en esa página que de Greiff se comunica con sus antepasados con la mediación del gran poeta visionario que es William Blake. Y luego, en el momento en el que estoy leyendo ese boletín, estoy leyendo, perdón, la obra dispersa, cojo el boletín del lado derecho del libro, empiezo a pasar las páginas y veo que es un número especial, porque es un aniversario, es el 14 aniversario de la fundación de la Radiodifusora Nacional de Colombia, y entonces deciden publicar un programa completo del que consideran su mejor colaborador, y publican Bajo el signo de Leo, de León de Greiff. Y empiezo a leer de qué trata ese programa, y resulta que en esta edición aparece esto: yo soy Gaspar, bufón de la reserva, califiqué servicios, poeta no doctor, que tolerancia me licencia, bufón en ejercicios no espirituales, y el ejercicio de contrabando, ya
intermitente. Cabalgo a clavileño. ¿Hay otro potro? Yo no lo sé. ¿Hay otro potro de los que pastan hierba? Jamelgos, jamelgos vi, cuya arrogancia los incitó a llantar ante manteles y a beber en cristales cuando el siquio. Gaspar, Gaspar soy, nunca fui Garcilaso, en jamás fui Don Quijote, yo soy Gaspar, Gaspar sin lanza en astillero, sin adarga nueva ni antigua, Gaspar yo soy, fijodalgo y balbazor, y sin galga rodada, ni galgo corredor, y etcétera, etcétera. Y sigue un diálogo extraordinario entre Gaspar, Don Quijote, clavileño, todo ese deambular y todo toda esa revelación de cómo vale la pena proyectar sobre la vida, no tanto nuestras leyes de tráfico, pensando que los elementos del universo cumplen leyes, sino hay que, bien vale la pena aproximarse al mundo, aproximarse a la vida a través de las simpatías, a través del arte, a través de la poesía, que es de donde se crean todas estas correspondencias. Esa es la cábala y esa es la manera de orientarse y sobre todo de vivir procurando poner el día a día a la altura de nuestros deseos y a la altura de nuestros sueños. Y por eso entonces es que irrumpen en la realidad y además nos influyen de una manera, como mencioné hace un rato, poderosamente viva y poderosamente bella, los personajes que van y vienen, que entran y salen de las páginas. De Grave tuvo 77 otros yoes, y cada uno de esos yoes, fíjense, hoy solamente he mencionado dos, Gaspar de la Noche, y al otro que he mencionado es Matías Aldecoa, y fíjense la autenticidad de ese personaje, dueño de libros, todo. Pero bueno, también hay que preguntarse, ¿cuál debe ser nuestra actitud para que podamos conectarnos con todas esas cosas? Yo pienso que eso nos pasa a los de las moxinifadas de Gaspar, no porque tengamos un don o porque tengamos un privilegio especial. Creo que eso nos pasa porque somos lectores, porque estamos convencidos de que digamos, cuando a uno el mundo se le revela como un enorme escenario, lo interesante de todo eso es que de esa manera, ese mundo que es un enorme escenario, es intervenible. Y es intervenible por cada quien, por cada persona. Por eso es que vale la pena, digamos, poner este artilugio, poner este dispositivo de lectura y escritura en las manos de todos. Porque como digo, y quiero insistir en eso, no se trata de ningún privilegio ni de ningún don especial. Por eso es que digamos, hay varias ideas de bibliotecas. La biblioteca de Cervantes, al igual que la biblioteca de León de Grave, tiene una particularidad, y es que son bibliotecas de las que se entra y se sale. No son bibliotecas como las de la Torre de Babel, en donde hay que quedarse, porque ahí están todas las combinaciones posibles de las letras. Lo interesante de estas bibliotecas es que uno sale a confrontar lo que está escrito en las páginas y obviamente para crear sus propias páginas. Una cuestión digamos, de la vida de los dos personajes también es la de los viajes. Si bien, bueno, uno ve que en la vida de Cervantes sí hubo mucho más trasegar, digamos, que en la de León de Grave, que se dice que siempre estuvo, pues, o sea, que casi nunca salió, ¿no?, de acá. Y que además, bueno, me recuerda ese gran poema del mar no visto, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo comparar como esas lecturas de viajes que han hecho los dos? Quisiera saber algo de eso.
de otras lecturas, de las, pues también de ese anhelo de, bueno, de su herencia familiar, de esas lecturas de mitología germánica. Y por otro lado, también recogiendo lo que se decía sobre recrear la realidad a partir de una historia, de Grave también cita mucho a Sherezade y a las mil y una de noches. Quisiera saber qué clase de lectura se ha encontrado de Grave sobre esos temas. Bueno, empiezo por el final, ¿no? Hay una cosa muy bonita en León de Grave, y es que él cuando está en Estocolmo, él va al Palacio de la Nobleza Sueca y manda a limpiar el escudo de los von Grave, y digamos, eso lo hace en un plano. En otro plano, él escribe la Latinogreiferia, o sea, él hace una feria latina para desprenderse del mundo, de la nobleza sueca, del mundo, de la pureza, de la cultura, entre miles de comillas, y como digo, hace una feria latina, que es su hermosísimo poema, la Latinogreiferia, para reivindicar el mestizaje y para reivindicar la diversidad. Y él se reconoce y se exalta como un criollo, como un mestizo y como un tataranieto de Huayna Cápac. Y fíjense que eso tiene tanto interés porque León de Grave en alguna parte dice que se hicieron los Don Quijote el Lelo, y dónde están los tales molinos de viento o de ficción o de fantasía, Don Lelote del Quijo, Don Quijo. Recientemente, un artista español, Eduardo Escala, ha publicado un libro que se llama Quijo. Quijo es una palabra aymara, y decir Don Quijo es decir Don Quechua. Quijo, del aymara Quisucala, cuarzo, que en los filones sirve regularmente de matriz de oro o plata. Quijote, pieza del arnés destinada a cubrir el muslo. Cervantes pensó en el nombre de esta prenda caballeresca al achacar a su héroe quijano la idea de tomar el nombre de guerra Quijote. Eso dice Joan Corominas. Este artista, Eduardo Escala, dice: el quijo, cristal de roca, conductor de energía, la materia de las piedras preciosas es el cristal, agua prodigiosamente solidificada, transmutación de la opacidad a la transparencia, paso de las tinieblas a la luz. El cuarzo simboliza el elemento celeste. Algunos pueblos primitivos adoran el cuarzo como fragmento de piedra del cielo, piedra parlante, instrumento de adivinación entre los chamanes de la tribu. Y fíjense, este bisnieto de Huayna Cápac escribe: ¿qué se hicieron los Don Quijote el Lelo? ¿Y dónde están los tales molinos de viento o de ficción o de fantasía? Don Lelote del Quijo, Don Quijo. Eduardo Escala escribe en el 2014. León de Grave escribe esto en 1940. Y con respecto a los viajes, hay muchísimas intervenciones del Quijo. Efectivamente, León de Grave viaja, bueno, él sale del país tardíamente, digamos, ¿no? Pero hay cosas verdaderamente sorprendentes. Él escribe
las prosas de Gaspar entre 1918 y 1925. Las publica en 1937, pero es que estoy buscando, bueno, esta puede ser. Aquí están Gaspar de la Noche, Leo Legris y Matías Aldecoa. Leo Legris, que es el del centro, dice que él lleva ahí en su gabán, él cuenta los libros que tiene por dentro, los libros que lleva en el bolsillo del abrigo, y menciona un libro que es Los Cantos de Maldoror, del conde de Lotremont, de Isidore Ducas, que ese libro, entre 1918 y 1925, no se podía leer en ninguna parte, porque quien iba a editar a Maldoror cuando lo conoce, se espanta y no publica Los Cantos de Maldoror, porque en medio de la conversación, Lotremont, ahí está Víctor Hugo le dice que es un niño genio y Lotremont dice niño estúpido, viejo estúpido, y entonces el editor sale corriendo y Los Cantos de Maldoror estuvieron escondidos o guardados durante muchísimos años, hasta cuando los surrealistas en 1927 publican en 2 tomitos, Los Cantos de Maldoror. ¿Cómo viajaba León de Grave para que Leo Legris tuviera en su gabán Los Cantos de Maldoror? O sea, que solo se iban a poder leer varios años después. Eso alude a cómo viajaba y a la función del quijo, a la función del cuarzo, a su condición de bisnieto de Huayna Cápac por el lado de su abuela materna. Aquí uno siente los ecos de esas palabras de Don Quijote. No me vengan a decir que la literatura es mentira, no me vengan a decir que el arte no sirve para nada, seamos serios, es una cosa impresionante esa edición. Cuando uno la ve, digamos, en las bibliografías, uno se imagina el libro de Los Cantos de Maldoror, porque está ilustrado por Picasso, por Miró, por todos, pero claro, son unos jóvenes en ese momento y es una edición en papel Edad Media bastante rústica, etcétera. Pero bueno, hay noticia de cómo antes de esa edición de los surrealistas salió una plaqueta publicada, no se sabe muy bien si en Bélgica o en Suecia. Es probable que sean las páginas con las que se conectó León de Grave. Hay una cosa interesante con respecto a los viajes, y es que él alude, cuando está en Estocolmo, él va a hacer un viaje de vacaciones, y luego pone entre paréntesis, hace referencias a un viaje que él va a asumir, diciendo: partiré con lo puesto y un repuesto, me llevaré 3 cuadernos cuadriculados y unos esferos, hasta el año 2000 y pico, cuando esos cuadernos van a aparecer y cuando los investigadores lelos y los artistas van a reactivar esa escritura. Y miren lo interesante. Bueno, es ese viaje, ¿no?, que él inicia pocos años antes de morir y que obviamente intensifica cuando muere hace 40 años. Alude a que él va a partir con 3 cuadernos, dice: me iré con lo puesto y un repuesto y 3 cuadernos cuadriculados. Pues esos 3 cuadernos los hemos encontrado.
formaban parte del cuarto del búho. Este es uno. Es un cuaderno cardenal, cuaderno de moxinifadas. Pertenece al moxinifadador o moxinife. De ahí es donde hemos tomado nuestra divisa. Esos 3 cuadernos o sea, se han perdido, reperdido y vueltos a aparecer. Este es el cuaderno de moxinifadas. Es efectivamente un cuaderno cuadriculado. Hay cosas bien interesantes. Aquí está el día en el que él decide inaugura, digamos, o se estrena el cuaderno. Bueno, todo esto es ese permanentemente estar viajando a través de esa biblioteca asumida como un mundo que permite, digamos, tener contacto con ámbitos que no existen, digamos, contra el mundo, sino solamente son testimonios de las partes del mundo que no conocemos. He usado las palabras del más famoso viajero de la Edad Media, que estaba en la biblioteca de Cervantes y está también en la biblioteca de León de Greiff. He usado las palabras de Juan de Mandeville, que no se desprendió nunca de su escritorio y, como acabo de mencionar, es el viajero más famoso de la Edad Media. Bueno, muchísimas gracias y los invitamos a seguir moxinifando. Como les mencioné, vamos a tener los primeros eventos de la travesía de este año a partir del 25 de julio en el Teatro R101. Van a ser estos eventos, vamos a hacer 12 horas de lectura. Un día va a ser de Greiff hacia Cervantes, el otro día va a ser de Cervantes hacia de Greiff. Son lecturas performáticas las que se van a hacer ahí, y además vamos a hacer un recorrido a partir del capítulo 72 del Quijote, que es el de la cabeza encantada y el 62, el de la cabeza encantada y el de la visita a la imprenta, que además el preestreno de la 440 va a ser aquí en la biblioteca el sábado 11 de julio a las 10 de la mañana, de junio, perdón. Ahí va a ser. Igual tenemos una página que es Moxinifadas de Gaspar, ahí siempre está la información, y también, bueno, los invitamos a que ayuden a darle vida, ¿no?, a esa página. Muchísimas gracias.